Despiertas por la mañana en el suelo, alfombrado, pero en suelo. Llevas como pijama la misma ropa que usaste ayer, la que vas a usar hoy y probablemente la que utilizarás mañana. Para cuando has terminado de doblar la manta que te ha arropado durante la noche, ya se han pasado los únicos y fugaces minutos del día en los que no te asfixia el calor. Desayunas un poco de leche, si es que queda, y un par de galletas. Ya estás listo para empezar el día. Sales fuera de casa, que no a la calle. Miras a tu alrededor. Un montón de nada. Bueno, no. Un montón de nada y otro montón de gente como tú mirando a su alrededor con un suspiro que atraviesa el pecho. Otro día más. ¿Será también otro día menos para volver a casa? Inshallah. Tienes varias formas de pasar la jornada. Si eres niño o niña, vas a la madrasa, al colegio, a aprender mientras puedas. Si eres hombre, tienes un pequeño comercio y un vehículo, vas a trabajar. Si no tienes nada, intentas trabajar. Si eres mujer, trabajas seguro, en casa, día y noche. Si eres mujer y además te dedicas a la docencia o la administración, vas a trabajar y después lo haces otra vez en casa. Llega el mediodía. Las niñas ponen la mesa. Una mesa pequeña de plástico en el centro de la habitación o un mantel en el suelo alfombrado. Pan, una botella de agua y el recipiente de la comida en el centro. Ya no recuerdas bien si comer con las manos es costumbre saharaui o síntoma de la precariedad. Estaría bien que fuera la primera, aunque tampoco te paras a pensar ya a estas alturas en la segunda. Después de comer, empieza la otra mitad del día, que casi pareciera que fuera otra jornada diferente, pero igual de agotadora. Y vuelves a tener varias formas de pasarla. Si eres niño o niña, juegas hasta que cae la noche. Si eres adulto, charlas con la familia, o detienes el tiempo en tu mente, imaginando todo lo que deberías poder tener en medio de esa nada. A las 4 de la tarde la arena quema. A cualquier hora la vida de un refugiado pesa, arde. El sol se pone al ritmo en el que se prepara el té, con calma, pausado, paciente, lento, ardiente. Han pasado más de 15 horas desde que amaneciste y en tu estómago vibra una doble sensación incómoda. A ratos parece que el tiempo no corre y otras veces sientes que se te escapa entre los dedos y no eres capaz de moverte. El mundo ahí fuera vuela, mientras todo lo que tú alcanzas a ver sucede a cámara lenta. Y nunca llega el fin de semana. No existe. No hay tarde de cine, no hay sábado de salir a tomar algo, no hay domingo de playa, no hay paseo en bici. Pero sabes que eso no es lo malo. No necesitas tener una bicicleta, pero sí necesitas tener acceso a agua potable. Necesitas poder alimentarte y asearte adecuadamente y por tus propios medios. Necesitas cambiarte de ropa a diario, calzarte. ¡Qué tontería! Necesitas poder transportarte a donde precises o desees. Necesitas disponer de un sistema educativo que te permita adquirir conocimientos más allá de lo básico. Y de un sistema sanitario que no te deje morir. Necesitas tener autonomía e independencia económica. No depender de una ayuda humanitaria cada vez más reducida. Y eso no es todo. También necesitas gozar de libertad de circulación, vivir sin miedo. Necesitas disfrutar de la vida y no solo sobrevivir a ella. Y necesitas y deseas hacerlo donde te corresponde, en tu tierra, en la tierra de la que tus padres y tus abuelos tuvieron que huir para seguir con vida, en ese territorio del cual te separa un muro de más de 2000 kilómetros. Pero no puedes. Y lo más sangrante es que no es por tu culpa. Sabes quiénes son tus verdugos, pero no puedes deshacerte de la soga. Quienes tienen responsabilidad y capacidad para cambiar tu situación saben que pueden hacerlo, pero no lo hacen. Pides comprensión y no te escuchan, gritas desesperado y entonces se ríen de ti, se compadecen de ti o te rompen la voz. En fin, ya es de noche, casi es mejor que vayas a dormir. Cuanto antes lo hagas, más tardarás en volver a tu injusta realidad.